Sí, burro. Y Oye, ¿cómo ya. estuvieron las fiestas por allá? Estuvieron bien, tranquila, con corte de luz, incluso. ¿Ya? Te Sí, pues sí me ha corté, encantado. te conté, pues, weón, que... Ah, también, mira. Hagamos propaganda. Mira, es lo que tengo. ¿Cuál te estás tomando tú? Cusqueña, allá afuera. Mira esta maravilla. Mira esta Ah, maravilla. mierda. Ya Malta Ah, del Sur. mierda. Pónganse. Hoy la mejor Malta de Chile, Buena. weón. Sí, muy Por lo buena menos esa. en lata. Por lo menos en lata. Una malta huevo. Bueno, sí, no, pero ahora me la voy a tomar así, no, la vamos a abrir al tiro porque... Espera, vamos A a la hacer como... C. Sí, bueno, sí, no he tomado nada desde el sábado. Eso ya es mucho decir. Sí, sí, bastante. De hecho, me tomaron el helado para el terremoto, por eso no hago el terremoto. No, Me quería hacer un terremoto, pero me se comieron el helado. Pero bueno, cagaste con el helado, weón. cagué con el helado. Me obligaba a tener que comprar más helado después para el terremoto. Qué No, pues terrible. tuvimos el corte de luz, pues. Sí, pues. Gracias a Chilquinta, gracias Chilquinta por el corte de luz del 18. Nos tuvo cortada la luz como, a ver, como 8 o 9 horas, porque se cortó como a las 3:30 de la tarde y regresó ¿Ya? como a las 11:30 de la noche. A la antigua. Por antiguo, así que aquí comimos y tomamos once con velita y Qué romántico. encontramos, sí, sobre todo con el incendio que se podía haber provocado, bueno, así que súper romántico. Así que ahí la Emi ya ha tenido algunos episodios, pues, oye, Chiquinta nos había cortado la luz, de hecho, tanto 2 o 3 horas, hacía, no, más, 5 horas. ¿Sí? Hacía como una semana atrás, po, del 18, el 11. No, ¿Están el 10. ensayando? El 10. Sí, pero parece que había sido por un choque, un poste chocado. Ah, Entonces ahí ya no tenía nada que hacer, pero parece que no fue tan responsabilidad de externa, sino que fue un oye, cagazo. tengo una visitante aquí que quiere aparecer en cámara, aparece, weón. Que parezca, que parezca. Claro que está pelado ahora sí, weón. ¡Oh! Ya, puta que te cortaron el pelo. Mira, Oh, mira. ahora sí que quedó pelado, po, weón. Sí, pero sigue siendo supremacista blanca. Siempre, siempre. Pero ahora puede pelarse con Claro, calma. estaba cagada de calor, weón. Sí, no, de hecho, a la perra yo ahora tengo que cortarle el pelo. Bueno, es más pelo que perro. Chucha. Ya, bueno, como no tenemos bueno, igual vamos, para que quede constancia para la gente, nosotros íbamos a tirar el tarot hoy día, pero vamos a esperar que se encuentre el tarot para... Vamos a tener que dejarlo a Halloween. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea, no es mala idea. Ahí sí vamos buscando, le tiramos las cartas a tío Trump también, pues, bueno. Claro, justo antes de. Justo antes de, pues, bueno, sí, pues. Bueno, va a pasar bueno, la elección que ya el resultado prácticamente no importa, lo que importa es que la gente vaya a votar nomás, Sí. porque ya está listo. Oye, eso podríamos hablar hoy día. Vamos a hablar porque el viernes comienzan las campañas, así que ahí vamos a Sí. ver, y vamos a echarle una miradita a quiénes deberían ser los mensajes de las campañas. Yo estaba viendo algunas que ya están disponibles por internet, está el Partido Comunista, el Frente Verde Social y no me acuerdo quién otros más. Están tirando algunos anuncios, está la del Partido Radical, ¿Ya? Sí, eso empezó hace estos rato. cortos del Partido Radical, que yo no sé si yo creo que los van a colocar en la franja de la televisión. Sí. Hay un par de cosas que salieron del rechazo también que estuve mirando. Echémosle una peladita al Sí. proceso constituyente Bueno, y a una de las los... cosas importantes que se van a producir en términos de la franja es que bastantes partidos políticos ya tomaron la decisión de cederle el espacio a las organizaciones sociales. ¿Eh? Eso va a ser un punto bien interesante ahí. Es que los partidos políticos ya después del 18 de octubre no quedaron fuera de la ¿Eh? jugada. Prácticamente todos están fuera. Hay que recordar que cuando se hicieron las protestas de octubre y en parte de noviembre, el, el tema de los partidos políticos fue súper rechazado por la gente. Lo que habían en las protestas eran banderas chilenas, eran banderas mapuches,
la bandera de Magallanes, que normalmente aparecía por ahí, como siempre un magallánico en su camino. Pero acuérdate que agarraron a la Bea Sánchez, que le hicieron un tipo de encerrona. Ah, claro, ahí en Plaza Italia. Sí, pues en Plaza Italia, que fue muy comentado. Jojo Jackson también, al principio también sufrió algunas pullas en Plaza Ñuñoa. ¿Para qué decir? Yo puedo contar una anécdota que la puedo contar ahora pasado el tiempo. A ver, ¿qué pasó? Una anécdota que probablemente si la persona lo va a ver, que yo voy a nombrar, va a quedar sorprendida porque estaba justo ese día ahí. Cuando estamos hablando de diciembre, más o menos diciembre del año pasado, yo me pasé justo por un tema de que había ido a Providencia, a la universidad, a hacer un trámite, y yo me fui caminando para mi casa. Yo vivía en ese momento en el centro, en el departamento. Pasé a comerme algo a la Fuente Alemana. ¡Qué raro! Qué raro, qué raro. Bueno, yo me quería comer un rumano al plato, pero al final me comí un rumano al ¿cómo se llama? Al sándwich. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ese día, justo a la hora que yo estaba Teresa Marinovich, la Tere Marinovich. ¿La Tere? La Tere Marinovich en la Fuente Alemana. Y estaba con un grupo de gente en ese momento, se puso a conversar me imagino con el gerente o con el dueño de la Fuente Alemana, lo que sea. Y la Tere Marinovich en ese momento estaba haciendo una campaña muy fuerte por el partido, por la inscripción del Partido Republicano y por sus microvideos, estos videos cortitos, que probablemente nosotros los vamos a empezar a hacer pronto, respecto a distintas cosas con respecto al movimiento social y con respecto a la violencia y bla, bla, bla. Bueno, cuento corto, la Tere Marinovich sale de la Fuente Alemana, sale con este equipo, con un camarógrafo, probablemente un productor, tres tipos más. Y cuando yo voy saliendo de la Fuente Alemana, veo a la Tere Marinovich con su equipo corriendo por la Alameda, buscando a los pacos. ¿Ya? ¿Qué onda? Y cerquita de ellos, pero no con la intención, porque de hecho uno sabe cuando tienen la intención, no con la intención de amenazarlos, de pegarles, sino que de amedrentarlos. Simplemente venía un grupo de gente que estaba en Plaza Italia. Bueno, cuento corto para redondear. ¿Cómo se llama? Se colocaron en una esquina, obviamente, protegido por los pacos. Obviamente la gente le gritaba cosas porque la reconocieron. Y después ese mismo día salió un video de la Tere Marinovich victimizándose, que no, se le habían coartado las libertades y bla, 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 bla. Bueno, si tú eres la principal, si eres uno de los rostros principales contra el movimiento de octubre del 2019, ahí he estado metiéndole cizaña por las redes sociales. Respecto a la violencia y respecto a que prácticamente este país se estaba cayendo a pedazos y te vaya a meter allá, ¿cómo no te van a reconocer, po? O sea, tenéis que ser, perdonando la expresión, tenéis que ser muy hueona para ir a meterte allá. Y con tu grupo de gente y tratando de hacer un video y después victimizándote por las redes sociales. O sea, ahí te das cuenta que los líderes de opinión de repente, weón, piensan con el ano, como dice la Monse acá. Sí, Bueno, esas cosas. y tuvo... En el contexto en que se da, además, era casi una provocación. Era una provocación, pero hubo un tema súper complejo también, y esto es un colateral, y yo creo que probablemente la Tere Marinovich no tiene idea. Le querían tirar piedra a la Fuente Alemana, y si no es por la gente que estábamos ahí, que los paramos, entre ellos yo los paré también, no tenemos Fuente Alemana. Tendríamos que ir a la Fuente Suiza. O a la holandesa, no sé, ahí tenemos varias. Ahí tenemos para elegir el mardoqueo. Pero, exacto, bueno. Pero como te digo, ahí te das cuenta cómo, por ejemplo, una persona que es supuestamente un líder de opinión, comillas, hace una estupidez que termina siendo una provocación y casi termina
generando un problema a uno de los negocios más respetados de Santiago. Sí. Yo creo que la Tere Marinés no va a querer nunca más ir a la fuente alemana, yo creo que en los próximos 20 años. ¿Y la Tere Marinovich qué se comió? ¿Un rumano también? No sé si habría un rumano dentro de su equipo, pero probablemente alguno de ellos. No, pero eso lo cuento como talla, o sea, perdón, como anécdota de ese tema. Ya, pero mira, de la franja que se viene, de la franja que vamos a ver a partir del viernes, ¿viene en mediodía? ¿Parece? Mediodía y en la noche, a las 9. Ya. 10 para las 9. Yo lo único que espero por parte de las dos franjas, del rechazo y del apruebo, yo creo que lo único que tienen que hacer esas franjas es llamar a votar. Es lo único que tienen que hacer. Si tú logras que las franjas hagan que la gente vote, vamos a tener un buen proceso. Y si no, va a ser un tema complejo desde el punto de vista de la participación. Sí, sí. Ese es un punto clave. Yo creo que más que determinar incluso los porcentajes, la participación va a ser el aspecto más importante. Porque, claro, mientras más gente vaya, más legitimidad le hay al sistema también. Exactamente. Exactamente. Porque en realidad, desde el punto de vista práctico del resultado, ya las Sí, no, dos claro. opciones, que es la del apruebo y la de la convención constituyente, ya están prácticamente listas. Tendría que, no sé, venir una plaga tipo coronavirus, 3, COVID-2020, y que terminara a todas las personas que votan apruebo o que votan convención constituyente como para que ganara la otra opción. Sí, no, sí, yo creo que, bueno, tengo curiosidad, sí, por saber cuál va a ser el tenor de la propaganda de las organizaciones sociales. Porque, bueno, los partidos políticos obviamente tienen ciertos filtros, pero las organizaciones sociales yo diría que en general tienen un discurso distinto. Entonces, tengo curiosidad por saber cómo va a ser el abordaje en las temáticas de cada uno de los diferentes frentes o comandos, no sé cómo estarán organizados a esta altura. Ya, O sea, lo peor que podrían hacer sería hacer una campaña del terror por un lado, que no tendría ningún sentido, porque ya sabemos que las campañas del terror no funcionan. Excepto la de Chilezuela. La de Chilezuela sí funcionó, tienes toda la razón. La de Chilezuela sí funcionó. Sí, pero es que ahora no funcionaría la de Chilezuela porque estamos como Chilezuela. No, Estamos claro como que no. Chilezuela, bueno. Y dos, que no se pongan a hacer una weá con tipo campaña del no con el arco iris, porque también No, eso ya pasó ya, po. sí. No, ahí, bueno, los creativos de las campañas yo creo que deben estar craneándose, por lo menos lo del Partido Radical, han dado bastante en el punto, ¿eh? Han dado Sí, el ancho con la franja en redes sociales, digamos. sí. Sí, ¿no? Ahí hay un tema súper interesante de también ver cuál va a ser el mensaje que va a quedar. Sí. Porque porque para mí hay un tema súper simple. Por ejemplo, tomando la campaña del Partido Radical en Ajá. específico, ellos simplifican el mensaje y le ponen un poco de humor. Un poco Sí, lo que hizo Marco Enrique Dominami en su primera campaña presidencial. cosa que es muy buena porque a la gente le va quedando justamente por el aspecto lúdico. Exactamente. Pero dos, ojo, que es brutal, porque cuando aparece, no me acuerdo cómo se llama esta actriz que aparece en la franja del Partido Radical, que probablemente va a ser la que más va a comentar la gente por su forma, por su formato, Ajá. cuando dice que Kass va a votar por el rechazo y se queda Ah, sí. callada, Sí. tiene claro cuál es el enemigo. Ah, Oye, ah, a propósito no de Kass, sino que de ¿cómo se llama? Del apruebo y el rechazo. Hoy día, bueno, el presidente sacó una carta bajo la manga que yo no esperaba, ¿cuál? que va a votar por el apruebo. Ah, ¿lo dijo? Lo dijo.
Ah, mira, En el no, no, no discurso de la sabía. ONU, ¿Ya? fíjate, en el discurso de la ONU, mira, Ah, estaba leyendo la voy a noticia chequearlo. y te lo voy a mostrar. Aquí, dice. Aquí está, espérate. Estoy buscando específicamente la frase que yo quedé marcando ocupado cuando la leí. No, no Va, escuché claro, la... yo estaba viendo el mensaje y no me detuve a pensar en eso que estaba diciendo. Mira, aquí está. Dice, aquí está. Bueno, aquí voy a leer Dale, tengo, tengo la tercera, a ver. pero dice, Sebastián Piñera entregó un diagnóstico sobre las razones del estallido social y dijo estar seguro que la inmensa mayoría de los chilenos queremos perfeccionar o cambiar nuestra constitución. Ah, ya, ya. Ah, Queremos. fue tan directo. Ya, ya. Ya, pero ojo, cuando Eh, tú cachai. O sea, claro. si hubiese dicho quieren, No, ya, ya, te entiendo, te entiendo. Pero lo que pasa es que no es como, por ejemplo, que haya aparecido Longueira diciendo yo voto por la prueba, po, ah, ¿cachai? no, pues que eso no lo va a decir el presidente No, no puede por tampoco. tratar de mantener un cierto grado de ¿cómo se llama? De, no sé, subjetividad, pero por lo menos no No, es que, inmiscuirse en el cargo, digamos. exacto, es lo que él está pidiéndole a su gabinete, porque en el fondo no sean incumbentes, ¿cachai? Exacto. No, pero cuando tú usas el verbo, y también hay que reconocer que en ese aspecto lo que funciona es la psiqui acá, o el discurso escrito en papel. Y ese queremos, cuando dice queremos, Sí, claro. significa que te estáis subiendo al barco. Oh, o sea, yo no dudo que Piñera siempre ha querido cambiar la constitución. El punto es que no le gusta la forma en que esto se dio. Ah, claro, pero eso es Ese es el un... punto, ¿cachai? Claro, pero como yo siempre, como se dice siempre, si tú quieres cambiar la constitución, tenés que votar en esta circunstancia actual, tenés que votar a prueba. Si no la quieres cambiar, Claro, es rechazo y listo. O sea, claro, pero si es que bien ahí no lo dice directamente, comunicacionalmente también hay aspectos que llevan a confusión, porque, por ejemplo, el otro día escuchaba a Diego Chalper que decía, yo quiero rechazar para reformar. Ya, pues, entonces, en la práctica es lo mismo. O no estáis por reformar nada, por cambiar, o en el fondo estáis pasando una cuchupleta. Ese es el pues, tema. es que el rechazar para reformar es una cuchufleta. Lo mismo, claro. Porque es lógico, porque si tú rechazas, y esto es lo que la gente tiene que tener claro, si tú rechazas, mantienes la constitución me voy a meter de nuevo en las patas de los caballos, te quedáis con la constitución del lago. Y la Claro, la del constitución del lago 2005. no tiene, la constitución del lago tiene mecanismos muy complejos para poder reformar. Oye, Entonces, el no me otro día, vengáis. a propósito de constituciones, me puse a revisar las constituciones que históricamente hemos tenido. De veras que nosotros tuvimos una constitución moralista, weón. Sí, La constitución moralista que buscaba normar las costumbres al interior del hogar. pero si Y obviamente no practicó. éramos un hato de brutos, pues, weón. Pero ¿cómo? Weón? Constitución moralista. Nos habrían quemado, weón, en la plaza, weón, a nosotros a los 10 minutos de haber sido promulgada la weá, El problema es que si no hubiesen quemado, la hoguera hubiese durado como una semana, weón, ardiendo, Ah, pues, bueno, weón. eso sí. Eso Sobre sí. todo hace unos años atrás, weón. Salud. Salud. Puta, qué terrible, weón. Bueno, pero dentro de los ordenamientos constitucionales que hemos tenido, claro, hemos tenido en realidad de todo, pues, constituciones federalistas, unitarias, unas en las que se establecía la convergencia del Estado y la Iglesia, otras en las cuales se establecía la división del Estado y la Iglesia, constituciones con tribunal constitucional, otras que son reinterpretadas para que se haga una república parlamentaria. O sea, hemos tenido absolutamente todos los tintes políticos posibles. Mira, el otro día estaba escuchando a un constitucionalista. ¿Ya? Bueno, me escuchaba varios, pero ¿Cuál? este me A llamó Baza, a era uno de la Chile, pero no Baza era, tiene que ser. probablemente, no sé. No me acuerdo en este momento, pero sí me recuerdo lo que dijo, que a mí me pareció muy asertivo,
en términos de la propuesta que él hace para poder generar contenido a la próxima Constitución. Él decía que toda la gran mayoría de las constituciones chilenas desde el 33 en adelante, de 1833 en adelante, habían sido técnicamente reformas a la Constitución del 20, creo que era, 1820. Sí, Que básicamente, obviamente, claro, con algunos cambios mayores en términos de la situación temporal en ese momento. sí. Pero que había habido hasta la Constitución del 25 y las reformas de la Constitución del 25, de 1925, un acuerdo de respetar la base institucional que se venía manejando desde las constituciones anteriores, con algunos cambios mayores, pero respetando la base política y la base filosófica. Y que eso no se había hecho con la Constitución del 80, que por eso él consideraba que la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, era una constitución rupturista. ¿Por Sí. qué? Porque él fundacional, porque él rompe con la tradición de las constituciones anteriores de respetar un poco el concepto político-filosófico y le dio un nuevo marco. Claro que sí. Y él planteaba en una entrevista, él planteaba que no se tenía que romper por la tradición de la Constitución del 80, habían cosas que se tenían que rescatar, un poco en esta dinámica de poder rescatar algunas cosas de ese tema, de la Constitución, pero teníamos que volver a la tradición que habíamos más o menos establecido desde la Constitución del 25. Y que él decía que nosotros deberíamos usar la Constitución de 1925, su reforma, la última, no sé cuál será, como una base para este nuevo Chile, porque en cierta forma Chile se estaba construyendo bajo esa base. Es una propuesta, una apuesta. Sí, interesante. Es una propuesta. Interesante. Yo tuve la oportunidad de revisar la Constitución de 1925, comentada por Evans, por ejemplo, que es un destacado constitucionalista de la década del 70. Y sí, hay cosas que se podrían rescatar. Es que en realidad a partir de cero no tiene sentido, porque hay cosas que en el mundo evidentemente están consolidadas dentro de los derechos fundamentales. A lo mejor vamos a tener que agregar algunos, como me imagino toda la discusión en torno al agua, haciendo Chile un país que tiene reservas acuícolas inmensas. A lo mejor es una discusión que se va a tener que establecer a nivel constitucional. A lo mejor también en términos de la protección del medio ambiente, de los pueblos originarios, de las paridades de género, las comunidades LGBTB, una cosa así. Yo creo que va por ahí el análisis que se va a dar dentro de la discusión primaria. Pero no creo que partamos de una tabla rasa. Yo creo que vamos a partir de, obviamente, a lo mejor una comparativa con otras naciones. Por ejemplo, el día que apareció la CAEN se hablaba de los sistemas políticos neozelandés, el sueco como aspiración. Hay un aspecto interesante también de analizar en términos de lo que es la opinión de la calle. O sea, una de las cosas que a mí me provocan un poco de resquemor en todo este proceso tiene que ver con ¿cuál va a ser el tipo de constitución que vamos a tener? Porque hay toda una discusión de que muchos dicen que debería ser una constitución mínima. Claro, una constitución mínima básicamente lo que tienen son derechos, deberes, organización del Estado, algunas políticas dinámicas, algunas dinámicas específicas para casos especiales y se acabó. Pero hay otros y una cantidad no menos o no poco importante de gente que quiere una constitución al estilo la constitución bolivariana de Venezuela o la constitución boliviana, bueno, que la constitución boliviana, yo tengo el archivo por ahí. Es una constitución, bueno, que tiene como 500 páginas, bueno, tiene como 600 artículos, bueno, y es un mamotreto, literalmente un mamotreto, donde básicamente está prácticamente todo metido en la Constitución. Hay muchas cosas metidas en la Constitución.
Entonces, la bolivariana, la bolivariana original, la del 99, 2000, por ahí, 99, parece que era 98, 99. 99, también es un mamotreto que está metido todo. Sí. El problema que hay con esas constituciones, es que si tú metes toda la constitución, al final es inaplicable. Sí, bueno. Y el problema que hay con las constituciones mínimas, es que si tú haces un mal rayado de cancha, es decir, si tú haces una constitución donde las rayas no se ven muy bien, son interpretables, pero muy, muy fácilmente y para distintos lados. Entonces, dependiendo del gobierno de turno, tú puedes empezar a aprobar leyes que están asociadas a la Constitución, pero que a lo mejor pueden ser incluso contrarias a las leyes que habían anteriormente. Si el Bueno, rayado de pero cancha te queda malo. pienso que no hay que tenerle tanto miedo a eso, porque probablemente o sea, las lecciones que te dejan estas constituciones mínimas es que el rayado, claro, puede ser un poco difuso, un poco tenue, pero el que permite la convivencia. Po. O No, sea, claro, estoy de acuerdo, pero como no es un aspecto que vaya a ser crucial, no vaya a poner en tela de juicio a cada rato la Constitución, sino que te vaya a sentar en la discusión de las leyes, más bien. es que por eso te digo, pero ojo con eso, porque y ahí es donde uno empieza a jugar uno tiene que empezar a jugar con las dinámicas constitucionales. Porque si tú haces voy a poner el ejemplo de la Constitución boliviana, porque para mí, o sea, si la gente tiene la posibilidad, yo en algún momento me la leí, si la gente tiene la posibilidad y el aguante de leerse la Constitución boliviana, es el ejemplo claro, Como es el buen ejemplo ciudadano más. boliviano, weón. ¿Ah? Soy una Como bata. buen ciudadano Como buen boliviano, ciudadano weón. boliviano, por supuesto. Como buen ciudadano boliviano del Alto. No, yo me di hace, no sé, hablando unos 3 años atrás, 2 años atrás, no me acuerdo más, no me acuerdo. Fue antes de que tuviera la EMI, de que naciera la EMI. Yo me di la paja de leerme la Constitución boliviana. Tú la puedes descargar. Pero es el ejemplo de poner de acuerdo a la gente para meter toda una constitución. No, es que yo creo que no hay que caer en esa trampa. Po. Es Hay que que por en el eso, fondo, es que ahí es donde va. Muy bien. Ahí está ese tema. No tienes que caer en esa trampa. Ahora, las líneas están definidas. La convivencia igual la vas a seguir teniendo. El problema está en la rigidez de la Constitución. claro, Y en el el otro punto lado, en tenés que las considerar, constituciones más mínimas, yo justifico una constitución mínima si tienes un Estado federado. Si tú no tienes un Estado federado, por ejemplo, si tú tienes un Estado semifederado o tienes un Estado unitario como el chileno, una ajá, constitución mínima no te va a servir. No te va a servir. Por una cuestión práctica. Porque una constitución mínima en un Estado federado te funciona porque están las leyes federales y las leyes locales. Y eso tú lo tienes que organizar. Pero en un Estado unitario tú no necesitas una constitución mínima porque al final la vía maestra de eso tiene que ser súper clara y las reglas tienen que estar súper claras para todos. Y eso tú lo puedes poner en la Constitución. sí, no, sí, comparto eso, pero lo que pasa es que entiendo yo que la constitución a futuro debería ser una constitución que sea aplicable para gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, sin necesidad de hacerle grandes cambios. Podía hacer una interpretación, obviamente, pero esa interpretación tiene que tener por lo menos una amplitud tal que indistintamente que un gobierno de derecha a lo mejor quiera aplicar un incentivo al mercado, lo puede hacer. Y si después le toca a un gobierno de izquierda y quiere reforzar el rol del Estado, también lo puede hacer, ¿cachai? Se tiene que ver con aquello. Por eso, el rayado de cancha tiene que quedar claro. Claro, y en el fondo todos aquellos que quieran atentar contra este sistema democrático también van a encontrar un cortapisa porque el resto de la ciudadanía va a estar de acuerdo en lo esencial. O sea, eso es lo que te permite llegar a grandes acuerdos en ese sentido. Sí. Yo creo que yo creo que los programas, a lo mejor los programas que van a estar un poquito después de la elección de octubre, yo creo que el programa después de la elección de Trump, porque vamos a la elección norteamericana, porque probablemente nosotros vamos a salir del plebiscito y nos vamos a ir a la elección Al tiro. gringa al tiro, porque la tenemos al lado. Sí. Yo creo que el programa que viene después, probablemente ahí vamos a
tratemos vamos a invitar a alguien para que o un grupo de personas, a lo mejor hacemos un panel virtual para ver contenido, porque yo creo que va a ser súper interesante ahora discutir lo que va a ser contenido. El tema está, y el otro día lo conversaba con un amigo, tiene que ver con la elección de abril. Y aquí yo me voy a tirar a la elección de abril directamente, me voy a mandar un Longueira, y yo creo que la elección de abril es la crucial. Y Sí, yo claro, creo que la elección de abril, se lo comentaba a un amigo que es del Partido Comunista, estuvimos en una charla el otro día. ¿ya? Yo le decía que la única forma de que esta cuestión funcione es romper la barrera, la barrera de votación que hemos tenido en la última elección. Yo creo que yo le decía que aquí en las elecciones de los constituyentes de abril, si no vota el 75-80% de las personas que pueden votar por los constituyentes, yo creo que vamos a seguir estando en la misma. Sí, yo creo que hay que ser optimista y esperar para que esa fecha no tengamos un rebrote, un tercer rebrote. Eso ya sería complicado desde el punto de vista de la propia elección. Sí, pues. Yo quiero que el ataque zombie venga en mayo, para que nos deje abrir Pero tranquilo. después de abril, ¿qué otra elección tenemos en octubre? En octubre tenemos la municipal. Harto. Ah, Bueno, y se vienen ¿cómo se llama? Los consejeros regionales, que son estas especies de gobernadores light que sí. vamos a elegir, que han querido sacarlo de todas las formas posibles, bueno, pero no han Sí, podido, no han podido. está difícil, no se han puesto de acuerdo en eso. Claro, bueno, vamos a ver qué es lo que va ocurriendo con el diferente calendario electoral. Puede ser que cambie también. ¿Okay? Si hay un rebrote muy fuerte. No creo. Yo creo que la gente se la va a comer. Sí. El único tema que a mí me complica desde el punto de vista de las votaciones tiene que ver con los adultos mayores. Uh-huh. Por lo tanto, vos tenés que cuidarte, bueno, porque aparte tú ya fuiste coronado, así que... Bueno, yo he tenido H1N1, coronavirus, todas las weas que llegan al suelo chileno me las agarro, weón. Por lo menos Viste, las he weón, resistido, weón. eso te pasa, weón, por tener genes europeos, po, weón. Por agarrarte todas las weas por tener genes europeos, po, weón. No, bueno, weón. No eres como yo, que soy una mezcla, weón, completa de este país, po, weón. Te va a dar lepra, weón, a ti. Me van a, man- me van a mandar a la isla de Pascua, weón. Ahí le Pascua, weón. Sí. Oye, ¿qué te pareció la encuesta Cadem de esta semana, weón? Que trae datos bien interesantes en términos de la proyección ya a nivel presidencial. La Matei, Jadwe, Lavín, empatados. Mira, estaba ¿Qué te parece? mirando, estaba de hecho haciendo la pega el día domingo, porque yo, bueno, por razones yo hay básicamente 3 fechas que yo no trabajo. Yo no trabajo nada, que es la fecha del 18, las fiestas del 18, a pesar de que ahora las pasamos en casa, pero las fiestas del 18 para mí son sagradas. La del Año Nuevo, usted lo sabe bien, compatriota, que para mí el Año Nuevo, yo, como 2 o 3 días antes del Año Nuevo, yo paro todo, Para ir la máquina. y después regreso como 2 semanas después, cuando me recupero. Y el otro día que también, bueno, normalmente no trabajo, pero sí me doy un día libre a posteriori, probablemente el día de mi cumpleaños, que ahí normalmente Ah, siempre es un día para celebrar y estar con la familia y que me celebre, ¿no? Y toda la cuestión. Bueno, esos son los 3, básicamente. Los demás, pues que me puedo meter a las cosas. Estaba viendo los datos, estuve viendo los datos de Cadem, que tiene ¿ah? este triple empate. Cadem hizo una cosa muy notable, ojo con esto. Cadem ha sacado 2 encuestas presidenciales en septiembre. Sí. Y eso es el efecto de la Evelyn Matei. Ah, claro.
sacó la encuesta presidencial, que normalmente la saca la primera o segunda semana de septiembre, que es la típica, la habitual, digamos. la habitual, y sacó esta de ahora del día domingo, Sí. Que es como una versión 2.0 en realidad. Sí, pero ese es un efecto Matei, porque lo que querían medir era el efecto de las palabras de Matei en las dinámicas de la elección. Y estuve viendo la Activa Research, que para mí en el cada día se me está poniendo como una encuesta bien seria y bien lograda desde el punto de vista de los datos. Los datos que tienen son bien fiables. Hay que reconocer que por el sistema que tienen, bueno, todas las encuestas tienen ese problema por los sistemas, ya sea online, de panel online, o por los sistemas telefónicos, o por los sistemas de punto de encuesta. Son bien aleatorias, pero tienen ciertas tendencias. Y haciendo el cruce de los datos de esas dos encuestas, yo llegué a la siguiente conclusión. Primero, Lavín sí fue en cierta forma afectado por la presencia de Matei, está siendo afectado por la presencia de Matei, pero en menor grado de lo que se cree. Sí. El que está siendo afectado fuertemente es Kast, José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast, lo pueden revisar en cuantitativa, José Antonio Kast partió muy alto a principio de año. Empezó a bajar poquito, pero empezó a bajar. Sistemáticamente empezó a bajar. Y había empezado a subir. En la de agosto, perdón, había dado una vuelta de su tendencia de bajada consecutiva y apareció esto de Matei. Bueno, apareció primero las declaraciones del socialdemócrata Lavín y después arregló seguido lo de Matei. Y Matei está creciendo, ha crecido en función del voto duro de la derecha, tal como ella quería. Bueno, es lo que yo te decía en un momento, que en el fondo Lavín no se iba a terminar enfrentando a Kast, sino a la Matei, lo cual es bueno, porque es un dique que es más funcional a los intereses que tenga Lavín. En el fondo Lavín le permite crecer hacia el centro, pero no se preocupa tanto del voto de derecha duro, que habría sido Kast, porque ese ahora va a estar albergado en la votación de Matei. Exactamente, de hecho, la Evelyn Matei termina siendo un dique de los votos de José Antonio Kast. De José Antonio Kast. O sea, de hecho le está quitando votación a José Antonio Kast. Sí. No mucha, pero logró parar esta dinámica que estaba generando Kast de volver nuevamente a recuperar cierto grado de votación. El crecimiento. Y Lavín no se ve tan afectado, Y los otros votantes que también están empezando a irse a Matei son los votantes que eran estos llamados descontentos de la derecha, que yo les llamo, que no están dispuestos a votar por Lavín. Por un socialdemócrata. No están dispuestos por el socialdemócrata Lavín, no están dispuestos a votar por Kast, y se estaban yendo, y que generaron este fenómeno de Parisi de inicio de año. Claro. Hay que recordar que Parisi, los datos de cuantitativa, llegó hasta tercero. Sí. Llegó hasta tercero en votación. Sí. Ya, y esa votación, que yo le llamo la votación del descontento de derecha, se empezó a ir hacia Matei, y creció también en función de esa votación, de la votación del descontento de derecha. Lo cual genera un escenario bien interesante, porque si Matei y Joaquín Lavín van a primarias, la primaria se abre. Claro. Ahora, ojo que la votación en este minuto, en el cuadro que presenta la CADEM, son porcentajes relativamente bajos. O sea, un 7% va por Lavín, un 7% va por Jadwe, un 7% va por la Matei. Y eso en realidad, si tú lo miráis objetivamente, desde el punto de vista de la teoría política, teoría electoral, es el voto duro. El voto duro. El voto duro que tiene cada sector, ¿no?
Por eso, Entonces, pero si tú me dijeras, y esto un 23%, un 32%, ahí te creo sería ya más consolidado. Pero pero estamos eso, hablando de porcentajes bajos. ¿Cachai? sí, pero ojo que eso es solo la academia, porque la academia tiene normalmente una votación a esta altura bastante bajo. Sí, porque es mención Pero, espontánea. exacto. Pero ojo, si tú tomas el conjunto de que es básicamente lo que nosotros hacemos, si tú tomas el conjunto de los datos de todas las encuestas que se plantean y lo normalizas en un escenario de voto efectivo, donde tú sacáis los blancos, los nulos, donde tú sacáis la gente que no vota, todo lo normalizas, Lavín está del orden del 20% de la votación efectiva, tomando el conjunto de las encuestas, y Matei, yo estaba justo mirando los datos ayer, Matei se pega un salto importante. ¿A cuánto? Estaba sacando aproximadamente un 3% de la votación efectiva, porque hay Ajá. encuestas donde se menciona, hay encuestas donde no se menciona, hay algunas que tienen un 1%, otras que tienen el 6%, así. Pero estaba del orden del 3%, y ahora está llegando al 7,5%. Ya, duplicó. Me falta todavía me falta la segunda encuesta de la Activa Research, que la hace final de mes, me falta la Criteria, y me falta la de Tú Influye, la de Axel Callis, que también nosotros la tomamos, que de a poco se ha ido posicionando. Al principio era una encuesta bien complicada de leer, porque no hacía la pregunta correcta, ahora está haciendo la pregunta correcta hace, no sé, unos 3 o 4 meses atrás, y nosotros ya la estamos incorporando en la dinámica del análisis. Y hay un tema que nosotros lo pusimos con una encuesta nueva, que a mí me ha costado mucho meterla dentro Ah, del, la que mencionamos la última vez. que es la black and white, que está asociada, que aparece normalmente a el Dynamo, que es un medio. ¿Por qué me ha costado meter esa encuesta? Yo de repente de repente la meto y de repente no la meto adentro, porque ellos trabajan con preguntas cerradas. En parrilla. Sí, Sí. y tú cacháis que cuando es pregunta cerrada, perdí mucho de la mención espontánea. Entonces, Bueno, de repente la mete, como te digo, la última vez la metimos porque después cuando yo hice el análisis de los datos era coherente con lo que estábamos viendo, pero si se empieza a poner incoherente como está Argentina, la Numen, y si se pone incoherente como está la Stat Knows, que se supone que trabaja con inteligencia artificial, claro, obviamente uno no las va a considerar. oye, yendo al plano internacional, qué gran cagada que tiene Argentina, weón. Ya tienen más contagiados que Chile y tienen 1.200 muertos más que Chile, weón. Sí, Ya nos superan pero en una es que, semana, weón. es que el tema está en lo que nosotros hablamos, no me acuerdo si lo hicimos público o no, me parece que no. Me parece que no lo hemos tratado en el tema de estos videocasts. Lo que hizo Argentina fue básicamente retrasar el tema, pero tú Sí. cacháis que al final igual se le iba a venir el coronavirus encima, porque lo que hace la cuarentena es retrasar el contagio, no elimina ni la No, posibilidad de contagio, ni que tú llegues a un máximo, sino que lo que tú haces básicamente es tratar de mantener plana la curva. claro. Y eso en la actualidad le está pasando a Argentina lo mismo que le pasó a Exactamente. Chile en mayo. Es que lamentablemente la realidad argentina es como la realidad chilena, tiene zonas de hacinamiento que son brutales, pues. Sobre todo en ciudades grandes, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Mendoza, Bueno, en parte, en la zona del norte de Argentina. Puta, de repente te encontráis con ciudades que son, claro, son súper bonitas en la parte más turística, pero tienen un grado de hacinamiento importante. y eso es lo sanitario, porque la otra cagada que tienen en este minuto es el tema económico, que hace 4 o 5 días atrás efectuaron una devaluación encubierta a un 35% del valor del peso. Por supuesto, pero eso tenían que hacerlo, porque si no el país se le iba a ir Sí, al carajo. no, y de Y, hecho, y, y aparte que Argentina
Es que en el tema económico Argentina tiene dos problemas muy graves. Primero, estuvo tanto tiempo parado por el tema de la cuarentena obligatoria que sucedió algo que para mí es increíble, paró su economía. Claro. Pero estamos hablando de que la paró no en el sentido de ralentizarla, sino que la paró ralentizarla, sino que la paró. O sea, Sí. volver nuevamente la economía argentina, que vuelva nuevamente a funcionar a los niveles que estaba funcionando, le va a llevar más tiempo que Chile. Bueno, de hecho, el Producto Interno Bruto cayó en un 20%. Por supuesto. El último mes. Imagínate que el de Chile bajó 14% cuando fue Claro, pero el trimestre. la máxima parada. Claro, pero fue la máxima parada. Y en Argentina, que llevan, en algunas zonas llevan más tiempo que en Chile parado, hay sectores de la economía que no se han movido en meses. Claro. No, sobre todo en el interior dicen que va a ser una debacle importante en términos económicos. Exacto. Más que los núcleos urbanos, porque los núcleos urbanos se empezarán a notar más tarde probablemente. Sí, pero el tema es que Argentina logró llegar a la paradoja de parar efectivamente su economía. ¿Sí? O sea, probablemente este 19% que nos enteramos hace unos días atrás, ¿Sí? No me extrañaría que fuese más de un 20, 22, 23% el próximo mes, en cifra oficial. Sí, además, eso es En lo cifra oficial. O sea, imagínate cuánto debe ser la parada en términos oficiales, sobre todo porque en Argentina aquí da lo mismo la parada que tú tengáis con respecto a los Kirchner, pero en Argentina las cifras se maquillan más que en Chile. Sí. Salen más maquilladas que la argandoña, güey. Sí, bueno. Oye, a todo esto, ¿cómo estuvo la gran fonda, el Nanito? ¿Los mejores cortes? No tenemos aquí. ¿No? Aquí no le pasamos el cuchillo a la EMI, así que no hay problema. Todavía no le pasamos el cuchillo. Muy peligroso, muy peligroso. No, muy peligroso, muy peligroso. No, es que nos salió choriza porteña, así que no le tenemos que pasar ¿cómo se llama? El cuchillo. Miércoles. Sí, nos salió choriza porteña. Pero la EMI nació en Santiago o en Valparaíso? En Santiago. En Santiago. Sí, Como el caso mío. En San Miguel. Como el caso mío, pues yo nací en Viña y al mes ya me vine a vivir a Santiago. No, pues ella nació en Santiago. Nació en Santiago se fue a vivir Acuérdate que nosotros estábamos viviendo en Los Pejos, pero ella nació en San Miguel, porque ahí está el Borja. De veras. Ella es sanmiguelina de nacimiento. Miércoles. Vivió sus primeros meses en Los Espejos y después se vino al Paraíso. O sea, es lo mismo. O sea, es lo mismo. Claro, ¿cuánto tiempo alcanzó a vivir allá en Santiago? Hasta febrero. Pues hasta febrero. Sí, pues febrero no... O sea, a finales de enero nos vinimos. Febrero ya estábamos acá del año pasado. Ya, pero ella ya se conoce todo Valparaíso, ya pues sí. La mamá encima que le gusta salir, así que... Hoy le tengo que agradecerle, a propósito, voy a aprovechar el espacio público para mandarle una chucha al gobierno, porque nosotros seguimos en cuarentena, no sé hasta cuándo. Le quiero mandar una chucha al gobierno por una cuestión muy simple, bueno, porque yo saco a la EMI con el permiso de los niños chicos, el permiso de paseo. Claro. Y yo no puedo creer, weón, que no haya un permiso para el día domingo, weón. ¿No hay? No hay. El martes, jueves y viernes. Bueno. Y yo quería salir el otro día con la EMI y yo, porque obviamente uno de repente vive en la luna, y yo quería sacarle un día domingo y dije, ya voy a sacar un permiso, porque me imaginé que había un permiso para el día domingo y no había, bueno. Así que lo hago público, pongan un permiso. O sea, si vamos a seguir en cuarentena, por último cambien un permiso de la semana para el día domingo, pues bueno, para el día sábado. Pero mira, tenéis que decirle a la Emilia que ella te saque a ti un permiso para sacar a pasear la mascota. Entonces, pero en media hora nomás, po. Pero en media hora nomás, po, weón.
No, pero ojalá que el gobierno, o sea, si el presidente de la roulette ve este videocast, yo les digo al presidente de la roulette que cambien un permiso para el día domingo, po, weón. No Pero es me que venga. la roulette no sale el domingo, po, weón. Ah, ahí está la No weá, puta. necesita. Ahí está la weá, ¿viste? ¿Viste? No, pues para el día domingo, al día sábado, por último. Así que eso. Oye, un último tema, Dale. ya que te fuiste al internacional, que ya hablamos con el tema de la Argentina, Estados Unidos, weón. Estados Ah, Unidos. ya. Yo quiero tratar el tema, porque se murió la jueza Ginsburg, la Sí. jueza de la Corte Suprema, Ujú. y está la Fox, weón, está la zorra en Gringolandia. Bueno, pero, o sea, hablando en rigor, le corresponde nombrarlo al weón que tiene que nombrarlo nomás. Si Es lo que, apuran, lo va a nombrar Trump. o sea, Trump dijo que lo iba a nombrar ahora el viernes. Dijo que iba a nombrar a una Dijo que mujer. iba a nombrar a una abogada, Sí, perdón, a una jueza que ya la tiene elegida y que ya le tiene echado el ojo. ya le tiene echado el ojo. El tema es el revuelo político que te empieza a generar, po. Bueno, pero Porque, si esas son las reglas del juego, nomás, ¿qué vamos a hacer? A lo sí, mejor pero a ya mí le hicieron, tampoco me pero gusta, acuérdate que ya pero le hicieron la chanchada a Obama, po. Y bueno, no recuerdo si es la casa, me parece que es la casa, lo que vendría siendo la Cámara de Diputados, lo que es la Cámara de la Representantes. Cámara de Representantes, parece que la mayoría es demócrata. Entonces, Sí, sí, pero yo entiendo que esto es aleatorio, así que si le tocó a este, le tocó, no, ¿qué hay que hacer? sí. ¿Pero tú crees que vaya a afectar a Trump? ¿Positivo o negativamente? Porque puede ser de las dos formas, po. No, no creo que sea materia de discusión política, para nada. Lo que pasa es que va a levantar vuelo porque obviamente estamos en época electoral, pues, que es normal. Pero no debería afectar. Hay otros factores que pueden afectarle mayormente. Creo que este llamado a que no confunda la opinión pública en torno a que va a haber una vacuna durante su mandato, yo creo que por ahí eso lo puede afectar más. Porque, claro, no podéis, lo que le carga al pueblo norteamericano es que tú le mientas, ¿ya? Más allá de que tengáis una conducta a lo mejor que podría ser reprochable desde el punto de vista personal. Pero si tú le mientes al pueblo norteamericano, obviamente ahí eso te puede pasar la verdad. Sí. Bueno, tú cachai que allá en Estados Unidos los asesores comunicacionales la cortan con cincel maquillando de repente la verdad, po, weón. En todo plano, en todo caso. Entonces, bueno, ya en todo plano, sí, No en solamente todo el caso. político. Sí, en todo caso. O sea, ya. Yo siempre digo, los norteamericanos tienen cosas muy buenas como su nivel organizacional, pero también tienen weas muy malas que ¿cómo se llama? Que si no les tiráis un billete, weón, Los no se mueven juzgan. ni por si acá. Parecen latinos, güey. ¿Ah? Bueno, ¿qué me decía el otro día? Parecen latinos. ¿Qué me decía el otro día Biden cantando el Despacito, güey? En Florida. No, 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 sorry. Sí, lo vi. Despacito. Puta, hay que recordar que Clinton bailó la Macarena, po, weón, con Ah, Butch. bueno. Pero es que Acuérdate que bailaron la Macarena, po, weón. Clinton Butch era hijo Clinton. bailando la Macarena, todavía lo recuerdo, weón. Sí, pues, bueno, pero es que Clinton era Clinton. Sí, po. Aparte que no, po, aparte que puta, se pone a cantar Despacito, weón, cuando eso fue un éxito de hace como 3 años atrás, po, weón, ¿no? Tiene que Ahí ponerse al estaban día. malos consejeros Tiene que ponerse, sí, pues comunicacionales, ahí está el güey. malo el consejero, pues bueno, el malo el asesor. Claro. Pero el debate, bueno, la próxima semana vamos a estar el próximo martes está Sí. el primer debate. Va a ser Próximo muy, martes, primer muy, debate, sí, hay muy, que ver. muy, vamos a tener que echarle una miradita porque siempre Hay el primer que ver el debate, calendario de debates porque vienen también los debates de los presidentes. exacto, pero siempre el primer debate de la parte presidencial
Y hay un debate que es el que tienen cara a cara, que no sé si es el tercero o el cuarto, que básicamente les tiran un tema y se enfrentan cara a cara. Son los debates clave. Porque el primero es clave porque van a ver cómo van a tener el manejo de los temas y cómo los van a atacar, y el manejo de las dinámicas del poder. Y finalmente, ese de cara a cara es porque van a ver si realmente soy capaz de plantarte cara a cara con tu peor enemigo. Sí, yo creo que va a estar interesante, ¿eh? Van a levantar harta tierra en todo caso. Ya, pero el próximo martes probablemente vamos a tener ahí al primer debate Haremos algún comentario presidencial. ahí al respecto. Sí, yo creo que ahí ya la próxima semana vamos a estar echando una miradita. Oye, Ya, nos queda un último micro tema, ya, dale. que uno que quería que haber tocado tú, pero que obviamente se cayó solo. La acusación en contra de Vizcarra en Perú, pues, weón. Ah, No pasó sí, naipe. sí, fue todo un show y lo iban a sacar y toda la cuestión, y al final lo desactivaron. Lo que habla muy bien de Vizcarra, habla muy bien de Vizcarra, Sí, porque tiene que la estas capacidad de cosas, alinear a su... acuérdate que PPK no pudo desactivarlo, acuérdate que Toledo Tampoco. no lo pudo desactivar, o sea, lo alcanzó a desactivar en parte, alcanzó a terminar, pero después lo agarraron. Vizcarra alcanzó a desactivarlo con cierto grado de habilidad política. Sí. Entonces, sí, en realidad ni siquiera me acordé porque como ya el tema había pasado, Pasó la vieja. pasó a la vieja, pero a mí hay una, esa es una de las cosas que a mí me gusta de la política peruana. Me gusta el que tengan la posibilidad de interpelar en serio al presidente. Mm. Más Sí, allá, más allá ya de los pasó. equilibrios políticos que tú tengas, el La pasó fea. mecanismo, sí, el mecanismo que tienen de lo robusto que es el sistema desde el punto de vista de poder encarar al presidente y acusarlo o interpelarlo es realmente efectivo. Por eso son importantes. Esas son de las cosas que, por ejemplo, a mí me gustaría que tuvieran más efecto en Chile, pero bueno, ahí va a depender de lo que se elija. Diferentes planos políticos también. Exacto. Ese. Ya. Ya, ¿para alguna recomendación? Tú, porque acuérdate que yo recomendé la conexión anterior, la que Ah, de tuvimos veras para el que la otra 11. vez tocó la recomendación. Sí, mira, estaba mirando el otro día aquí entre mis películas y estaba viendo El Alcohol Maltés, weón, para que Por, la puedan revisar si les gusta el cine por, negro. por Pablo Maltés y la Pamela Giles. Claro, El Alcohol Maltés. No, bueno, para que le eche una miradita. Oye, Esa Pablo Maltés, a propósito, bueno, Pablo Maltés ¿eh? está haciendo un trabajo de joyería, bueno. Trabajo de joyería. Hay que Vamos echar. a poner atención ahí a lo que pasa con el No, segundo no, retiro. hay que un trabajo de joyería, pues, puta. Mira, sacó elegida a la Pamela Giles de diputada. La colocó en el debate nacional. La colocó en la cultura popular, con el Naruto. Sí, Ahora viene el 10%, el segundo 10%. le da visibilidad de época de elecciones. Y está marcando en la encuesta. Sí, sí. Está metida, o sea, en todas las encuestas está saliendo Pamela Giles. Así que Vamos a hacerle Pablo Maltés Oye, la vamos a está tener haciendo que de hacer oro. un capítulo de análisis a las propuestas de la izquierda, ¿eh? A la Giles, a Jadwe. ¿Qué está pasando? Porque Sí, también se están empezando a movilizar. Así que, debemos hacerlo porque nosotros hicimos un especial de la derecha. ¿Te acuerdas por cuando hicimos eso, el especial de la derecha? Que hablamos ya, harto y... tenemos que hacer em, ahora lo mismo con la izquierda. sí, pues no, ¿Ya? tenemos que hacerlo. Yo creo que cuando ya tengamos... Yo creo que yo creo que ¿cómo se llama? Los de la izquierda están como las marmotas. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Estuvieron en un invierno súper largo, escondidos en sus madrigueras, ¿Ya? y están empezando a salir de a poquito. Salió Guillé hablando, salió, bueno, la Pamela Giles, que hace rato que está posicionada, y Vamos a tener que está... llamar a Bill Murray entonces para que nos diga cuál es el día de la marmota, pues, weón. Exactamente. No, yo creo que el del Día de la Marmota va a estar por ahí cerca del 25 de octubre.
Pero sí, Ya. hagamos un especial. Yo creo que deberíamos echar una miradita porque vamos a ver para dónde va a ir la brújula. A mí personalmente me interesa saber cuál es la brújula para dónde se va a mover. Entonces ahí Ya, va a pues, ser muy interesante, muy tenemos que interesante ver. preparar también un especial para el 5 de octubre. ¿Ah? Yo tengo, ahí yo te puedo hablar 10 horas si querés de esa weá. Incluso Ya, pues, con dinámicas, con anécdotas personales del 5 de octubre. ya. Vamos a Aquí, preparar entonces esas dos líneas en el programa. ya, yo voy a Ya, hacer, pues. yo te voy a dar yo voy a dar un recomendado. Ya, dale. Voy a dar un recomendado. Y bien bueno, porque reconozco que aproveché estos días libres para ver Netflix, para ver todo ese tipo de cosas. Tuve tiempo para ver distintas cosas. Había una cuestión de barbacoa, muy maravillosa. Vi, vi Bertsuko, temporada 3 también, muy buena. Ya. Pero yo voy a recomendar un documental que reconozco que me voló la cabeza. A Me ver, voló la ¿cuál? cabeza. Que lo sacó Netflix ahora hace una semana, un poco más de una semana atrás, que se llama El dilema de las redes sociales. The Social Ah, sí. Dilemma. Eh, Muy bien hecho, muy bien hecho. eh, para nada aburrido. De hecho, tiene una parte, es una especie de documental actuado, porque tiene una parte de actuación, tiene una parte de documental, y el planteamiento que te genera al final, no voy a hacer ningún spoiler, por eso quiero que la gente lo vea, el planteamiento es brutal. El planteamiento que te genera al final es brutal, brutal. Ya, pues, a Al, pegarlo ahí entonces para que lo Solamente vean. puedo decir que es al estilo Matrix. Ah, El miércoles, ya. documental tiene un planteamiento al estilo Matrix. Para los que han visto la película Matrix, véanlo. El Me dilema de las parece. redes sociales en Netflix. No sé si estará en otra plataforma, pero en Netflix pues yo lo vi por lo menos. Ya, pues, vamos a aprovechar de mirarlo ahí de madrugada. Mírelo de madrugada y yo creo que lo va a volver a recomendar porque yo lo encontré de las cosas que he visto este de 2020, que no han sido muchas, pero tampoco han sido pocas, de lo mejor que he visto por factura, uno, y por la temática. Me parece. Ya, pues, Ya pues, nos nos estamos encontrando conectamos entonces y ahí más pronto nos que vemos para tarde. almuerzo. Eso, Nos conectamos más pronto que tarde. Ya, un eso. saludo a todos Cariño, y cuídense, nos estamos viendo. Chao, compadrito. pórtense bien, no salgan a la calle. En eso estamos, en eso estamos. Ya, Chao, chao. chao.